Bienvenidos a la segunda parte del estudio de la apertura italiana. En el anterior video vimos las bases fundamentales de esta apertura, sus beneficios, planteamientos y planes típicos de ataque, además de profundizar en dos de sus principales variantes. Y en esta segunda parte analizaremos la tercera variante de la apertura italiana, el famosísimo ataque Fegatelo. Un ataque agresivo y despiadado si es que tu oponente no lo conoce. Vamos a estudiarlo. Bueno, en la anterior entrega vimos qué pasaba ante la jugada alfil C5 por parte de las negras en la apertura italiana. Esa variante ya está cubierta y por si no lo has visto te dejaré el enlace al video en la descripción. Así que en la presente entrega abordaremos lo que es la siguiente variante importante en la apertura italiana, que es en este momento jugar caballo F6. Esto nos posibilita un salto interesante con el caballo hasta la casilla G5, lo que da un fuerte ataque a la posición de las negras, sobre todo apuntando con dos piezas al punto F7, el más débil al inicio de la partida. El ataque Fegatelo es una de las líneas más agresivas en la apertura italiana contra la respuesta caballo F6 por parte de las negras. Pero no es la única respuesta, o sea, si yo quiero jugar un poco más tranquilo, más pausado, simplemente puedo hacer, por ejemplo, una jugada como D3 y traspongo a lo que es una yuko pianísimo, que lo vimos en el anterior video. Ahora, por ejemplo, las negras, si quisieran continuar con su desarrollo y jugaran alfil C5, si jugáramos, por ejemplo, C3, estaríamos ante exactamente la misma posición de la variante yuko pianísimo en la apertura italiana. Ahora, siguiendo con el ataque Fegatelo, su nombre traducido al italiano significaría el hígado frito. Yo lo sé, chicos, no me pregunten muy bien por qué se llama así, simplemente se me ocurre que es porque es un ataque muy fuerte, muy poderoso, que si con negras no te lo conoces bien, quedas realmente frito. Es una de las tácticas más famosas que existen en la apertura italiana, que se remonta a los siglos XV y XVI, esta época en donde el ajedrez comenzaba realmente a tener, digamos, una forma un poco más estudiada y teorizada, en donde se descubrió que la simple idea de atacar fuertemente al punto F7 le daba pero muchísima iniciativa y ataque a las blancas. Porque si observamos la posición, las negras están obligadas a defender el punto F7 con alguna pieza o hacer algún tipo de contraataque para amortiguar la amenaza. Vemos, por ejemplo, que si las negras deciden ignorar la amenaza y hacen cualquier cosa, por ejemplo, H6 para desviar el caballo y que el caballo se vaya porque no ven la amenaza en F7, y esto créanme que yo lo he visto en torneos, simplemente el caballo por F7 gana mucho material, sino la partida, porque hacemos un ataque doble muy fuerte contra la dama y la torre negra. Así que lógicamente deberíamos con negra salvar a la dama y nos comemos la torre de H8 que está indefensa. Y esto simplemente no tiene más palabras, es totalmente ganador para las piezas blancas. Si las negras deciden hacer una jugada para defender el punto F7 como dama E7, que por ejemplo podría ser muy lógica, tampoco logra defender el punto F7 porque nos comemos simplemente con el alfil, más encima estamos dando jaque, el rey se tiene que mover, ¿cierto? Y entonces el alfil retrocede hasta la casilla B3 y estamos amenazando el mismo ataque doble con caballo F7. El rey al moverse perdió el enroque y ya con blancas tenemos una ventaja muy grande. Créanme que esto lo he visto mucho en torneos, sobre todo en torneos escolares en donde las negras se ven perdidas, no saben muy bien qué jugar en contra de este ataque, porque deben estar muy conscientes de qué es lo que me están atacando en este instante. Una jugada que podrían razonar aquí las negras sería comerse simplemente el peón de E4 con la jugada, bueno, caballo por E4, desviando la atención del caballo de G5, ¿cierto? Bueno, nos están regalando, ¿cierto? Un caballo. Pero no es tan sencillo porque si nosotros comemos el caballo de E4 nos viene D5, un ataque doble, y en realidad es una trampa, no tenemos que caer en esto. Simplemente, por ejemplo, si decidimos irnos, nos comen acá, nos comen, ¿cierto? Y las blancas no quedaron tan bien, o sea, no quedamos con la ventaja que esperábamos quedar realmente. Así que a caballo G5 y caballo por E4, ¿cierto? Que no hay que comer el caballo, ¿cierto? Que las negras nos ponen en el centro, sino que hay que recordar simplemente la jugada alfil por F7, quedamos con mucha ventaja con blancas. El rey se tiene que mover, ¿cierto? Y aquí la única jugada que da bastante ventaja a las blancas es defender, ¿cierto? Que el caballo con nuestro alfil que está escondido, ¿cierto? Abriendo la diagonal con el peón de D4. Ahora, si me responden con H6, que sería lógico para expulsar al defensor del alfil, nos comemos simplemente el caballo del centro
Y a lo que el rey capture, simplemente la jugada D5, estamos con mucho contrajuego, mucho ataque. Caballo E7 por parte de las negras y D6 es muy fuerte. C por D6, caballo por D6, otra vez jaque, el rey se tiene que mover y simplemente la jugada muy sencilla como enroque. Tenemos una posición bastante buena con blancas. A6 por ejemplo, y bueno, una jugada como esta permite rápidamente dama H5, amenazando, ¿cierto? Dama F7, entrar con todas las piezas en contra de ese rey negro. En este punto, volviendo un poquito atrás, ¿por qué no caballo por E4? Que sería bastante lógico. Porque las negras simplemente pueden retomar, ¿cierto? Capturando el alfil y estamos simplemente con una posición igualada, misma cantidad de piezas, si bien el rey de las negras no tiene enroque, pero ya está bastante equilibrada esta posición y con blancas no tenemos tanta ventaja. Así que muy importante aprenderse que si las negras saltan con el caballo y se comen al peón para desviar a nuestro caballo, hay que comerse con confianza el peón de F7, ¿cierto? Ya lo que jueguen las negras, por ejemplo, el rey E7, D4 es la jugada clave en este momento. Ahora, descartando otras variantes posibles, las negras podrían pensar también en hacer un contrajuego muy importante que podría ser alfil C5. Esta variante también hay que considerarla. No es buena para las negras ni mucho menos, pero hay que tenerla vista por si en algún momento nuestro rival decide jugarla. Y es que también tiene su lógica porque si nosotros atacamos el punto F7, un contrajuego importante es atacarnos a nosotros el punto F2. Pero aquí hay que recordar que nosotros somos quienes vamos con blancas y tenemos el tiempo de ventaja. O sea, eso quiere decir que simplemente jugar alfil por F7 ya nos deja con mucha ventaja. Rey E7, por ejemplo, y simplemente volvemos con el alfil, atacamos, dar el doblete con caballo F7, doblete a la torre y a la dama. Si la torre se mueve, simplemente desarrollamos las piezas. Una jugada como D6 se contestaría con un enroque, siempre priorizando el desarrollo. Y H6 tenemos la jugada importantísima, caballo H7. Si caballo por H7 tenemos libre la casilla, ¿cierto? Que del centro caballo D5 jaque, rey E8, ¿cierto? Y dama H5 entramos muy fuerte con nuestro contrajuego. Tenemos muy fuertes las descubiertas con el caballo, ¿cierto? Que le da paso al alfil a atacar la torre de F7. Si caballo G5, por ejemplo, defendiendo la torre, tenemos alfil por F7, caballo por F7 y caballo por A8, que es la torre que estaba indefensa. Ahora la ventaja material se hace notar, ¿cierto? Que las blancas tienen mucho contrajuego y bastante ventaja. Y bueno, ustedes me dirán, pero ¿cómo se defienden entonces las negras? Porque tienen que defender el ataque al punto F7 de alguna manera. Y aquí nos vamos a remontar a la línea que se juega actualmente y que es, escúcheme bien, la única respuesta en este punto, que es cuando estamos con el caballo y el alfil apuntando a F7. Ya sabemos que todas las demás realmente le dan ventaja a las blancas y ustedes ya saben cómo responder ante eso. La única respuesta que nos deja inferior a las negras es la jugada D5, poniendo un obstáculo a nuestro alfil, ¿cierto? Que está apuntando, ¿cierto? A la casilla F7, ya no está, ¿cierto? Mirando esta casilla porque hay un peón en medio, es un bloqueo. Las negras ganan centro y por lo tanto nosotros estamos con blancas obligados a capturarle el peón del centro para quedar con ventaja claramente. Peón por, ¿cierto? Lo lógico es que las negras quisieran recapturar el peón porque, bueno, no quieren quedarse con el peón de desventaja. Cuando capturamos un peón queremos, ¿cierto?, quedar en equilibrio. Y por lo tanto, si las negras cuentan las piezas, podrían perfectamente capturar con su caballo el peón de D5 y recuperar efectivamente el material. Pero precisamente esta es la jugada que hace efectivo el nombre del hígado frito. No es tan sencillo llegar y capturar simplemente el peón de D5, así como que me lo puedo capturar gratuitamente. Es un poquito una trampa. Y en este momento me remontaré hace 400 años atrás, a una partida muy famosa que es de las primeras que se registraron con este ataque Fegatelo, entre dos jugadores italianos muy famosos de esa época, que son Polerio y Damiano, en donde el maestro Polerio iba con las piezas blancas y nos deleita con la muestra del sacrificio caballo por F7. Excelente jugada que le da ventaja a las blancas, incluso sacrificando esta pieza en la jugada 6.
Y claro, el rey de las negras captura a caballo y se le viene el ataque doble de la dama en F3, atacando, ¿cierto?, al rey y al caballo que está indefenso en el centro. Cierto que ahora son dos piezas atacando a D5, ¿cierto?, el alfil y la dama, y solamente la dama negra es la única pieza que está defendiendo. Por lo tanto, si las negras deciden sostener el caballo porque no lo quieren perder, la única jugada que aquí salva la posición sería rey E6, pero es cierto que jugar esto tiene una consecuencia, que es que el rey en el centro nunca es buena jugada, ¿cierto? Exponer tanto al rey, el rey en tercera fila en la apertura, o sea, en todo momento tiene que ser un desastre. Salir de la apertura con esta jugada, ¿cierto? No puede estar bien. Y como principio general de las aperturas, al rey en el centro hay que atacarlo por el centro, abriendo la posición, desarrollando las piezas, poniendo aún mayor presión a las piezas que están, ¿cierto?, protegiendo al rey, que en este caso no son muchas, o sea, simplemente el caballo de D5 es quien está defendiendo a este rey solito que está en el centro. Entonces aquí el maestro Polerio lo hace muy bien, poniendo el caballo en C3, sumando una pieza al ataque al punto de D5, aprovechando que ese caballo no se puede mover porque está la clavada muy fuerte del alfil en contra del rey negro, y aquí las negras tienen que defenderse, obviamente. El punto neurálgico, ¿cierto?, que es este caballo de D5 que tiene que ser defendido por alguna otra pieza negra. En este caso, ¿cierto?, Damiano juega el caballo de C a E7 para ponerle un refuerzo a su otro compañero, ¿cierto?, que está sufriendo en D5. Y aquí las blancas simplemente enrocan, porque lo entienden súper bien. Tienen que desarrollar sus piezas, poner sus piezas todas en el centro apuntando al rey. C6 es una jugada que sostiene la posición aparentemente, pero torre E1 ya está clavando, ¿cierto?, sus amenazas en contra del rey. Alfil D7 juega las negras y rápidamente las blancas juegan D4 abriendo la posición. El rey en el centro del tablero tiene que ser desmoronado, ¿cierto? Las negras se escapan con el rey, las blancas juegan enérgicamente torre por E5, caballo G6 responden las negras atacando a nuestra torre y las blancas comen el caballo de D5. Las negras comen la pieza, ¿cierto?, de mayor valor, que es la torre, pero ¿qué estamos haciendo, cierto? Abriendo aún más la posición de las negras. Las negras tienen que escapar porque el rey está en jaque, pero aquí Polerio juega dama A3 atacando con mayor intensidad al rey de las negras, que no puede sobrevivir de ninguna manera estando en la situación en la que está. El rey se come al alfil, pero este alfil realmente es como una carnada, un señuelo, que atrae aún más al rey a nuestra posición. O sea, ya cruzó la mitad del tablero y todas sus piezas están por detrás. No lo pueden ir a socorrer de ninguna manera. Y simplemente hay un jaque mate en 2, muy sencillo de ver, ¿cierto? Quitándole las casillas de escape al rey de las negras. Dama de 3, jaque. El rey no tiene muchas casillas de escape. Rey C5 y B4 jaque mate. Imagínense lo sencillo que fue para el jugador de piezas blancas castigar los errores de la posición de las negras, que efectivamente cuando un rey está tan en el centro y sale y lo extraemos y le decimos como ven, acércate más al centro del tablero, es imposible que se pueda salvar. Yo siempre digo como un rey en el centro, si tenemos todas las piezas y todos los recursos para poder atacarlo, muy difícil que se salve. O sea, tiene que ocurrir un milagro para que se pueda escapar. Ahora vamos a analizar una partida que es más actual y de hecho es en un contexto local de aquí de Chile y también de aquí de mi ciudad, que surgió hace no mucho tiempo en un torneo de aquí. Y voy a dar créditos en esta ocasión a Andrés Lagos, que fue quien iba con piezas blancas y decidió en esta ocasión hacer un magnífico ataque fegatelo. Las blancas, como ustedes saben, juegan E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, y caballo F6, jugada clave que da pie a que nosotros podamos hacer caballo G5, el ataque fegatelo. Entonces aquí las blancas juegan caballo G5, peón D5. Bloquea al alfil de las piezas blancas, ¿cierto? Y tienen que jugar E por D5, la jugada que estamos estudiando, y las negras dicen, bueno, vamos a recapturar este peón. Total, las negras piensan, pero bueno, si las blancas me comen, ¿cierto?, que las negras pueden retomar y la dama queda súper bien, está en el centro, atacando el punto G2, o sea, las negras están espectacular. Pero lo que no saben las negras aquí es que el contrajuego importante es caballo por F7. Igual que la partida anterior, las negras capturan, ¿cierto?, de vuelta rey por caballo F7,
Y obviamente dama F3 es la jugada correcta, ataque doble al rey y al caballo del centro. El rey se mueve a E6 para defender a su caballo. Si se moviera para atrás, por ejemplo, G8, o sea, rápidamente ganamos con dama por D5, ¿cierto? Dama por, y la diagonal es muy fuerte, el rey está encerrado, y única, alfil E6, capturamos el alfil y es jaque mate, o sea, ganamos de corrido si es que el rey comete ese garrafal error. Si el rey decide, por el contrario, irse a E8, que podría estar un poco más seguro, simplemente alfil por D5 estamos amenazando una especie de jaque mate pastor con dama F7. Tendrían que intentar, por ejemplo, jugar dama F6 para defender el ataque, pero después de alfil por caballo, peón por, de partida, la estructura de peones es terrible, dama H5, G6 y dama E2 deja las blancas no solo con un peón entero de ventaja, sin compensación para las negras, sino que la estructura de peones de las negras es totalmente mala. Peones doblados, un peón en el centro aislado, la posición abierta, o sea, esto no puede estar bien para las negras y ya el módulo da mucha ventaja para las blancas. Por lo tanto, la única jugada lógica aquí es poner al rey en E6 y aquí el jugador de piezas blancas juega caballo C3 igual que la partida anterior, poniendo más presión sobre el caballo de D5 que está indefenso, caballo E7 defendiendo al compañero y D4 abriendo el centro rápidamente. A rey en el centro hay que abrir el centro, abrir líneas de ataque, dama de 6 por parte de las negras, creyendo que la dama puede venir a defender el peón de E5, pero no es tan así. Enroque, G6 juegan las negras y D por E5 abriendo la posición. Dama por E5, pero siempre es peligroso poner a la dama delante de nuestro rey. ¿Por qué? Porque siempre existen temas con la columna abierta, ¿cierto? Y la clavada de la torre. Alfil F4, jugada muy buena. El caballo no puede capturar, por lo tanto la dama tampoco puede capturar porque dama por F4 y dama blanca por F4 y el caballo no puede recapturar porque está clavado. Las clavadas son maravillosas, chicos. Así que dama F5, ¿cierto? Pero caballo por D5, ahora sí que ese caballo se puede retomar porque a caballo por D5 sigue estando clavado, ¿cierto? El otro caballo, el de repuesto. Alfil por D5, ¿cierto? Y la dama no puede recapturar el alfil porque viene la magnífica torre E1 y el rey tiene que moverse de la defensa de su dama y por lo tanto a lo que se mueva capturamos la dama sin problemas. Así que las negras juegan rey D7 y las blancas siguen con la presión activando más sus piezas generando iniciativas de ataque. Rey D8, ¿cierto? Dama E3 amenazando jaque mate con dama E8. Las negras se defienden todo lo que pueden. Alfil por B7, ¿cierto? Atacando la torre. Alfil C5 juega a las negras, contraatacando de algún modo, intentando generar amenazas. Pero simplemente alfil G5 es muy fuerte porque ese rey no tiene casillas para moverse. Solamente puede defenderse con alguna jugada de bloqueo, por ejemplo alfil E7 o dama F6, pero a lo que uno juegue, por ejemplo esta, viene dama por, ¿verdad? Y bueno, comerse el alfil, digámoslo así, no se puede, porque después esta jugada es mate. No se puede contener de ninguna manera el mate. Alfil G5, jaque, las negras deciden abandonar porque es inevitable el jaque mate en 2 movimientos. Y así en 18 jugadas las blancas logran ganar una partida porque el rey no se sostiene en el centro del tablero. Es muy difícil que ese rey logre esconderse y sobrevivir al ataque feroz de las blancas en este famoso ataque Fegatelo. Lo importante y lo más valioso es recordar que cuando entramos en esta entrega de caballos, ¿cierto? Lo fundamental es el ataque, la iniciativa y la presión que uno ejerce en el centro del tablero. Siempre hay una solución, sobre todo en la apertura. Y es que cuando hacemos caballo G5, ¿cierto? La única jugada por parte de las negras buena es D5. Tenemos que capturar, pero la más correcta obviamente no es comer de caballo, porque entramos, ¿cierto? Que en todas las variantes terroríficas que vimos con caballo por F7, ¿cierto? Y a rey por dama F3. Entonces las negras de ningún modo tienen que comerse ese peón, sino que las jugadas tienen que ser más bien otras alternativas. Vale aprenderse 3 variantes, que son las continuaciones más aceptadas de las negras y en donde les permite salir vivas de esta apertura. Estas son
saltar simplemente con el caballo a D4, porque ya que me atacan al caballo, simplemente lo saltamos para adelante y no pasa nada. Pero aquí, recuerden, si saltan con el caballo para adelante, C3 gana tiempos al caballo. Si el caballo se vuelve a escapar, caballo F5, por ejemplo, dama E2, muy fuerte. Estamos presionando en contra del peón de E5, lo queremos capturar. Tenemos piezas súper poderosas atacando al punto F7 todavía, no porque haya un peón entre medio de nuestro alfil, el ataque, cierto que se elimina, sino que sigue estando la presión. Aquí las negras tienen que jugar súper preciso, por ejemplo, si defienden el peón con alfil de 6, una jugada como D4, intenta abrir la posición rápidamente y estamos muy bien. Simplemente recuerden el principio de iniciativa, ataque, y cuando el rey del enemigo está en el centro tenemos que abrir la posición como podamos. Y si a lo que salte el caballo para adelante, nosotros hacemos C3 y por ejemplo nos intenta hacer un tipo de contrajuego con H6, nos contraatacan nuestro caballo, bueno, simplemente comemos. Y a H por esto no se sostiene porque ahora este peón es un monstruo, está el centro muy fuerte de peones. Y a lo que nos capturen, ¿cierto? Simplemente enroque y estamos súper bien. O sea, un salto como caballo D4 no hay que preocuparse de nada. Ojo, que a caballo D4, C3, caballo F5, no hay que caer en la trampa de jugar D6 porque esto realmente ayudaría a las negras haciendo caballo por D6 y nos ataca nuestro alfil, está defendiendo el punto F7 con su caballo, entonces eso realmente no nos ayuda. D6 es como tentadora, o sea, yo quiero avanzar el peón de D6 para que se mantenga, ¿cierto?, la amenaza con las dos piezas sobre F7, pero realmente no es bueno porque hay que pensar que el caballo llega sin ningún problema a defender el peón. Así que no hagan eso. A la captura, ¿qué otra jugada podría ser? B5, una jugada interesantísima, muy buena. ¿Por qué B5? Porque no nos sirve comer acá. Porque dama por D5 es muy buena, o sea, se puede jugar, pero a mí no me gusta porque la dama queda muy fuerte en el tablero, en el centro del tablero. Entonces no es tan beneficiosa para las blancas. Tampoco es la mejor del módulo comer aquí, porque bueno, perdemos nuestro alfil de casillas blancas, que es el alfil italiano, el alfil de la italiana, ¿cierto? Simplemente jugar dama e2 podría ser. Esto es una continuación totalmente posible. De hecho, es una de las más jugadas, pero las negras también tienen compensación por el peón de desventaja. O sea, tampoco es que las blancas tengan un peón entero de ventaja porque el peón de C6 se va a recuperar muy fácil por parte de las negras. Aquí la jugada clave que recomendamos siempre es que a B5 el alfil no capture, de hecho no capturar nada, simplemente jugar alfil F1. Yo lo sé, chicos, parece realmente extraña porque sacamos el alfil y lo retrocedemos a la misma casilla de donde salió, pero realmente es la mejor del módulo, porque si a caballo por, ahora sí que podríamos jugar alfil por B5, ya que no está la captura de dama por D5 que antes tocaba a nuestro alfil. Le dejamos amenazando el caballo de C6. Si nos captura en G5 tenemos este ataque súper poderoso, un ataque triple a la torre, al rey, al caballo. Si alfil D7, sin ningún miedo nos comemos el caballo, quedamos defendiendo a G2. Si C6, que podría funcionar, alfil F3, ¿cierto? Que quedamos súper bien. Y si a lo que jugamos alfil F1, por ejemplo, nos juega dama por D5, viene caballo C3 ganando un tiempo. La dama nunca puede capturar en G2 porque el maravilloso alfil de F1 está defendiéndolo todo el tiempo. Dama C5, por ejemplo, supongamos para sacar la dama y ahora sí, nuevamente, alfil por B5 ganamos el peón, clavamos el caballo y estamos muy bien nuevamente. Y una jugada más pasiva, por ejemplo, caballo para atrás, nuevamente tenemos captura de peón, o sea, esto ya no se puede sostener con negras. ¿Y qué otra jugada? La verdad que no se me ocurre otra jugada con negras. Aquí, a lo que jueguen las negras, vamos a intentar recapturar el peón de B5 con nuestro alfil y nos vamos a intentar enrocar rápidamente. Y por último, llegamos a la más utilizada, la más empleada en todo el mundo del ajedrez. Cuando juegan D5 y a la captura de este peón central, la más empleada y la mejor en esta posición es caballo A5. A lo que ustedes tienen que responder, alfil B5 jaque para desestabilizar la estructura de peones de las negras, provocar C6 y a lo que juguemos peón por, el alfil tiene que decidir si volver
a D3, a A4 o a E2. Cualquiera de las tres es realmente buena. Tenemos peón de ventaja, una posición bastante sana de nuestros peones, nos queremos enrocar y empezar a desarrollar totalmente nuestras piezas. A mí me gusta retirarme aquí a D3. Las negras suelen usar, por ejemplo, algo como caballo D5 para amenazar un ataque a la descubierta con la dama a nuestro caballo de G5, pero aquí ustedes con toda confianza retroceden con el caballo hasta F3. Nunca existen estos avances porque mientras esté el alfil ahí, ustedes se comen al peón. Alfil D6 para defender al peón, cierto que está tocado por nuestro caballo y nos enrocamos sin problema. Así que esa fue la entrega de hoy, el ataque Fegatelo, un ataque muy poderoso. Si tu rival no se lo sabe, en realidad va a quedar perdido. Tienen que aprenderse ciertas jugadas muy específicas, saber qué contestar en determinadas situaciones, pero créanme que esto les va a dar más de alguna partida interesante, agresiva y muy divertida. Espero que les haya gustado y pueden dejarme en los comentarios cualquier duda que tengan. Yo estoy atenta a todo lo que ustedes me quieran comentar. Y ya nos estaremos viendo en un nuevo video muy pronto. Me despido. Chao, chao.